Hola a todos, bienvenidos. Después de ese 13 de abril, en que se confirmó el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, la mayoría de las agencias internacionales y los canales de deporte trataron de concatenar la vida del genio literario con el deporte, tratando de decir de que era una persona especialmente vinculada con el fútbol. Y yo no lo noté tan así en su época. Eh, Yo a Mario Vargas Llosa no lo veía en un estadio, no lo veía en un foro de fútbol, no lo notaba como un apasionado de los deportes, como sí lo fueron sus colegas de su tiempo. Por ejemplo, Julio Cortázar, que era un apasionado por el boxeo. Incluso a la mayoría o a buena cantidad de sus libros les aplicó la jerga del boxeo. Tiene ese gran libro que se llama El Torito, dedicado a Justo Suárez, que fue el primer mega ídolo deportivo de Argentina. Eh, Está Eduardo Galeano, que también fue de alguna manera de su tiempo, con su obra Fútbol a Sol y Sombra, y un hombre que siempre estaba hablando de fútbol. O su amigo entrañable, su compadre, Gabriel García Márquez, quien con su relato El Juramento le contó al mundo cómo se hizo hincha del equipo de Junior de Barranquilla, que además se escribió muchas notas periodísticas. Hay esa nota eh, dedicada a su primer partido o aquel partido que lo flechó, cuando Junior de Barranquilla derrotó a Millonarios, ese famoso Millonarios, y, y dijo Gabriel García Márquez que ese día perdió el ridículo y se declaró un amante del fútbol. Bueno, todo eso eh, con los autores de su tiempo, sus colegas, era notorio, pero en Vargas Llosa yo no notaba del todo que era un apasionado del fútbol. No lo tenía tan claro, ¿sí? Bueno, y voy a arrancar el análisis, voy a hacer una línea del tiempo de lo que Vargas Llosa hizo en sus obras literarias y de lo que Vargas Llosa hizo en la realidad con el fútbol. Voy a empezar con un episodio de su vida. Ocurrió el 3 de junio de 1990 en el Centro Cívico de Lima, cuando se realizaba el debate de segunda vuelta en la campaña electoral de ese año, 1990. Y en el debate, el ingeniero Fujimori lo emplazó a Mario Vargas Llosa diciéndole de que él había reconocido que había consumido sustancias alucinógenas y que además era un tipo pervertido y pornógrafo por haber escrito El elogio de la madrastra, en la que escribió acerca de un romance de un hijo con su madre adoptiva teniendo relaciones sexuales. Entonces Fujimori lo atacó y le dijo que era un pervertido y además que era un tipo que vivía en las letras y no en la realidad del Perú. Mario Vargas Llosa le respondió: si usted hubiera leído alguno de mis 20 libros que he publicado, sabría de que no es así, que yo tengo una conexión muy grande con el pueblo peruano. De alguna manera, Vargas Llosa lo que dejó entre líneas es que lo que estaba en sus libros era lo que era él. A mí me parece que es una realidad. Entonces, lo que estaba en sus libros era lo que Vargas Llosa vivía y sentía. Entonces, vamos a hacer una línea del tiempo. Aquí tienen la placa. Vamos a hacer un recuento. Vamos a ir cronológicamente revisando sus obras y para esto quiero
agradecer que nos acompaña Pablo Fedeli, investigador peruano, escritor, que conoce mucho al fútbol peruano y que conoce mucho de Vargas Llosa. Yo quiero agradecerte, Pablo, por sumarte a esta charla y compartir conmigo esta línea del tiempo del fútbol en las obras de Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y bueno, acá a la orden para poder compartir este fenómeno mundial que fue Vargas Llosa en la literatura y lo más importante, orientarlo hacia el fútbol, ¿no? Esta pasión que nos mueve a nosotros, eh, los que hemos escrito sobre el fútbol, ¿no? Creo que tanto tú, yo y otros escritores, eh, Vargas Llosa ese es el referente contemporáneo más importante en lo que es literatura y encontrar estos paralelismos con el fútbol es lo que me ha llevado a hacer esta investigación que me gustaría compartirle con todos los oyentes, ¿no? Pablo, estás en Lima, ¿no? Estás Sí, actualmente en esa ciudad tan sí, estoy en hermosa. Lima. Así es, una ciudad que ha marcado mucho a Vargas Llosa. Bien, conforme la placa que tenemos, la primera obra de Vargas Llosa se da en el año 1957, Los Jefes. Es un cuento, fue su primera obra con la que se dio a conocer. En esta obra que habla de una revuelta de estudiantes que colisionan con las autoridades de un colegio por unos exámenes, en este pequeño cuento ya menciona al fútbol. Los estudiantes en algún momento de la revuelta crean o arman un partido de fútbol para tratar de bajar las tensiones y seguir enfrentando esta especie de huelga que habían generado en este cuento que se dio en el año de 1957. Para mí es el primer atisbo que tiene Vargas Llosa con respecto a el fútbol en sus obras. Luego, en 1962, en La ciudad de los perros, no es necesariamente a la práctica del deporte, sino que en la cancha de fútbol hay una situación con los cadetes, que en la cancha de fútbol se apuestan los cadetes a conversar. Solo por ahí hay una mención en la que hablan de fútbol, pero no necesariamente se da en este colegio militar Leoncio Prado. Te quería preguntarte, Pablo, ¿todavía existe este colegio? Sí, exactamente, él queda en Bellavista, está justamente al frente del mar. Lo que ha los espacios donde Vargas Llosa vivió, durmió y compartió todavía existen. El monumento al soldado, al cadete que falleció también está. El espacio que le llamaban la Siberia, ¿no? Que hoy es un inmueble que está un poco abandonado, donde dicen que penan, ya hay fantasmas, tiene la posibilidad de ir, todavía existe, aunque inhabitado, pero sí, es un colegio todavía activo y hace poco, por el fallecimiento de Vargas Llosa, los cadetes formaron sus iniciales en un momento conmemoratorio para mí histórico, ¿no? Hay que recordar también que cuando aparece la novela La ciudad y los perros, en ese mismo colegio fue prohibido y, según las leyendas, quemado el libro por las autoridades del colegio de esa época. Gracias, Pablo. Interesante tener claro ese dato. Luego, en 1966, la Casa Verde, este centro de tolerancia que llegó a ser muy famoso, también tiene tres menciones al fútbol. En las charlas que se realizan dentro de este lugar se menciona el fútbol. Luego, en 1967, publica Los Cachorros, que es un relato que yo al menos lo tengo como un cuento de fútbol. Lo conseguí hace casi 40 años. Ahí está. A ver acá, ahí está. Está dentro de un recopilatorio de cuentos de fútbol. Ahí está
este relato sobre Pichula Cuellar. Pichula que aquí en el Ecuador no tiene la connotación que tiene en Chile y que tiene en Perú, y que para mí este relato de los cachorros, que básicamente es como un perro, Judas, le muerde a un estudiante en un partido de fútbol y cómo esa mordida dentro de un partido de fútbol es para mí este relato de los cachorros con otro que voy a tocarlo más adelante, quizás el tema más futbolero de lo que tiene el repertorio literario de Vargas Llosa, Pablo. Sí, yo considero que es un cuento de fútbol, un cuento que ha tenido muchas interpretaciones, pero de una historia que según cuentan en entrevistas posteriores, eh, fue real, ¿no? Dice que la leyó de un periódico y se inspiró obviamente agregándole para hacer este fabuloso cuento, eh, que es un cuento de fútbol, ¿no? Netamente, ¿no? Bien, luego en 1969, en esa obra maestra, Conversaciones en la Catedral, en esa charla hay 7 menciones que se hacen al fútbol, ¿sí? Eh, en 1977, en La tía Julia y el escribidor, también hay más de 20 menciones que se hacen al fútbol. Y aquí yo encuentro otra historia de fútbol, Pablo, en los capítulos finales de La tía Julia y el escribidor, se hace un relato sobre un árbitro de la nacido en la aristocracia peruana, que su único sueño era ser un árbitro de fútbol, y luego se va concatenando la historia de este árbitro y me parece, no sé si lo notas, que esta historia se va atando a esa tragedia que vivió Perú en 1964, cuando en un partido de fútbol entre Perú y Argentina terminó en una tragedia. Pero la forma en que él va hilvanando esa historia de este aristócrata para llevarla a ese episodio real es fascinante, Pablo. Sí, Sosa tenía esa magia literaria de poder concatenar o, mejor dicho, cruzar historias, ¿no? Y que luego se vayan juntando en el transcurso de la obra, ¿no? Yo creo que eso es un poco el legado de Vargas Llosa, ¿no? Esa arquitectura del texto, ¿no? Empezar con historias que al parecer no tienen puntos en común y luego se juntan de forma armoniosa y perfecta. En el caso que comentas, efectivamente, ¿no? Esa gran masacre, esa gran tragedia ocurrió en el Estadio Nacional, en un partido jugado contra Argentina, hubo una mala decisión del árbitro, injusta para muchos, se metió el famoso negro bomba, que le llamaban, amenazar al árbitro, entró la policía y un coronel tuvo la desastrosa decisión de empezar a tirar gases lacrimógenos, la gente empezó a huir, las puertas cerradas y empezaron a haber ahogamientos y personas fallecidas, ¿no? Fue la tragedia, casi entiendo que han sido más de 60 fallecidos, 70 fallecidos, tragedia más alta o de mayores grados a un estadio. Eh, Consecuencia de esa tragedia fue que se permitían después, en el Perú, 15 minutos antes que termine el partido, abrir las puertas para que puedan estar siempre abiertas. Se eliminó la zona de Perrera, que era una zona baja de la tribuna. En fin, tuvo algunas consecuencias para el fútbol peruano, esa tragedia del año 64. Otra cosa que a mí me llegó mucho en ese capítulo de la tía Julia y el escribidor, que tiene que ver con este árbitro, es un personaje que es una mujer que juega al fútbol y que le decían la marimacho, ¿sí? La machona. Eh, Estamos hablando de una época en que las mujeres no jugaban al fútbol y que después esta chica le cuenta por qué se ha vuelto en eso y realmente es una trama. eh, por eso decía, entre los cachorros y la historia de este árbitro, me parece que están como los dos elementos más futboleros de Mario Vargas Llosa en su obra, Pablo.
Sí, lo que es literatura, de acuerdo contigo, quizás no son los dos relatos más ligados al fútbol, pero no quería dejar pasar que en su ámbito periodístico sí hay otras columnas, ¿no? Que luego comentaremos si nos da la pauta para poder también explayarnos en lo que es Vargas Llosa y su relación con el fútbol, ¿no? Muy bien. En Lituma en los Andes, ¿no? Lituma, que es un personaje que está en casi todas las obras de Vargas Llosa, hay una mención al fútbol. eh, en El pez en el agua, 1993, que básicamente es una memoria autobiográfica, hay 12 menciones. Y aquí me gusta porque habla de Chupitaz, habla de Alianza Lima, habla, o sea, es Vargas Llosa que se sumerge en el fútbol, da muchas palabras, muchas frases que tienen que ver con el fútbol. Pez en el agua, 1993. Luego, en 1997, Los cuadernos de Don Rigoberto, una novela erótica, hace 4 menciones al fútbol. En El héroe discreto tiene 7 menciones al fútbol. La llamada de la tribu, una mención al fútbol. Tiempos recios, 6 menciones del fútbol. Un bárbaro en París, una mención año 2023. Y esto otro, en el 2023, en prácticamente la obra que fue su despedida, eh, cuyo título fue Le dedico mi silencio, a un personaje que se lo dedica más a un personaje de la música en Perú. Sin embargo, tiene varias menciones del fútbol, eh, lo que nos marca una línea del tiempo que desde el año 1957, cuando Mario Vargas Llosa escribe Los Jefes, hasta el año 2023, en que escribe Le dedico mi silencio, siempre hubo menciones de fútbol. Siempre hubo. Por ejemplo, me voy eh, a este libro de La Niña Mala. Este es un encanto, es una obra que para mí es Travesuras de la Niña Mala. Ahí hace un par de párrafos bien sentidos sobre lo que era el Sport Boy del Callao y de incluso los gritos que tenían los hinchas del Sport Boy. Entonces, estás hablando de la historia de amor de una chica que va por el mundo eh, tratando mal a quien la ama, pero siempre colocabas por ahí, en esa misma obra, habla de la fascinación que tenía uno de los personajes por el periodismo deportivo, luego de otro que era hincha del Sport Boys. O sea, siempre estuvo el fútbol en la obra de Mario Vargas Llosa. 1957 a 2023, en la mayoría de sus obras fue dejando una cosecha de fútbol y para mí, claro, en la parte literaria de sus obras, Los Cachorros, y en ese capítulo que es una analogía de aquella tragedia vivida en el Estadio Nacional de Lima, me parece que son los cuentos extremos futboleros del Premio Nobel del año 2010. Entonces, esta ha sido una línea del tiempo, hurgando en las obras de Mario Vargas Llosa, encontrando que siempre hubo un párrafo, que siempre hubo una mención, que siempre hubo un personaje del fútbol en su obra. Ahora vamos a ir a la realidad. Ahora sí vamos a ver esta otra placa que tenemos, gracias a nuestro productor David Chamba, esta otra placa donde tenemos la línea del tiempo, ya no de la ficción, sino de la realidad de Mario Vargas Llosa con el fútbol. Y para esto quiero sumar también a el querido periodista peruano Eli Smerler. Quiero empezar, Eli, eh, cuando armé esta pauta, estuve buscando qué tan real era eso de que en 1946, cuando Mario Vargas Llosa tenía 10 años, lo llevó un tío a ver un partido de la U con Alianza Lima y él terminó haciéndose hincha del equipo Crema.
Lo que pasa es que leí en otros lugares, en otras notas periodísticas, que no fue su tío y que no fue en el 46, que fue en el 47 cuando fue llevado por sus primos a un clásico. ¿Qué conoces al respecto, Eli? Gracias por sumarte. Freddy, bueno, eh, habría que ver qué partido fue y cuándo, qué jugadores estaban para saber exactamente cuál de los dos, si fue en el año 46 o el 47, porque no hay forma de saberse en estos momentos si fue el papá, el tío o algún otro familiar que lo llevó al estadio, ¿no? Pero evidentemente Vargallosa sí fue un nativo de los estadios en su infancia, o al menos le prestaba atención al fútbol. Por lo visto, mucho más de lo que podría haber sido ya en una etapa más adulta, ya cuando fue un escritor famoso, reconocido a nivel mundial. Al menos en Perú no se le veía habitualmente por los estadios ya en los últimos 20, 30 años, salvo en ocasiones esporádicas, ¿no? Pablo, ¿qué nos puedes comentar al respecto de ese episodio? ¿Qué tan real fue desde tu óptica, Pablo? Yo creo que fue un episodio real. Coinciden los jugadores que él relata con la crónica histórica, con el partido en particular. No fue en el año 46, porque el año 46 él estuvo en Piura. Según él mismo comenta en su libro El pez en el agua, a fines del 46 o a inicio del 47 que conoce Lima, donde se muda con su recién aparecido padre y su madre. Van a una casa camino a San Miguel y es ahí, a la vuelta de esa casa, eso está comprobado, vivía el hermano, su papá, y tenía tres primos, ¿ah? Dos de Alianza y uno de la U. Y él comenta que los primeros meses de ese año asiste al clásico a ver a la U contra Alianza. Esto está corroborado históricamente. El clásico que se juega es en mayo del 47. Fue la definición, campeonato de apertura. La U gana 1-0 con 10 hombres y todos los jugadores que él menciona que eran sus ídolos, como el Mariscal da Silva, Jorge Garagate, eh, Toto Terry todavía no debutaba, él debuta en junio del 47, aunque él lo menciona, coinciden, obviamente, los Fernández coinciden con los jugadores que jugaron esa final. Anecdótico, dato adicional, el arquero Jorge Garagate, que era un arquero showman, era un arquero espectacular, según las crónicas, era un arquero un poco al estilo de Gatti, al estilo de los grandes arqueros argentinos que han marcado la pauta años después. Jorge Garagate solamente fue titular en el primer semestre del 47, es decir, coincide la época, el contexto con el partido, ¿no? Y solo para agregarte un punto y luego continuamos, él en una entrevista en 2011, cuando fue premiado por la U como la Noche Crema, habla de otro arquero que es el arquero Walter Ormeño, ¿no? El primer arquero grande, un arquero de Barranco, un arquero que fue un arquero que tuvo un paso por Argentina, muy reconocido, le decían Superman, y él es titular en el segundo semestre del 47, y él también lo recuerda en esa entrevista como uno de sus grandes ídolos, así que efectivamente todo coincide que uno recuerda el primer equipo que vio, y el primer equipo que vio Vargas Llosa, según las fuentes, como menos lo que he investigado, fue el año 47. Gracias, Pablo. Eli, ¿tú consideras que Mario Vargas Llosa era eh, un tipo que se dejaba llevar por la pasión del fútbol? Y dejarse llevar tanto así, no, pero sí parece que cuando era más joven le gustaba y lo disfrutaba, porque si no, no haría esas menciones en sus libros. E incluso llegó a hacer este periodismo de fútbol en el Mundial de España 82. Entonces, le gustaba. De ser un fanático, enfermo, un hincha así de acérrimo, aparentemente, no. Eh, el día que falleció Vargas Llosa, hubo un cable de alguna agencia que la repitieron todos los países,
que él estuvo en su luna de miel en el año 1965 en el Estadio Maracaná para el partido Brasil versus Alemania. Y él cuenta, el propio Vargas Llosa cuenta que, él vio ese partido y vio cómo Pelé hizo 2 goles y que fue muy emotivo para él. Y que eso es una muestra de que él era un seguidor del fútbol. Sin embargo, en esa época, eh, en esa mitad de los años 60, donde el fútbol en Sudamérica era un fútbol romántico, ¿sí? Donde en cualquier país había una gran estrella del fútbol, ¿sí? Chupitaz en Perú, Spencer en Ecuador, San Filipo en Argentina, Pelé en Brasil, Forlán en Uruguay. Eh, el tema es que a ese Brasil del Maracaná del año, de la mitad de los años 60, iba la gente como parte del tour. Tanto así es que, por ejemplo, por esa fecha también Bobby Kennedy, que de fútbol sabía poco, fue a ver un partido de la selección de Brasil. Brasil jugó 10 partidos amistosos en 1965. Entonces, resulta que viendo la ficha del partido, a propósito de ese juego fueron 143.315 personas, Pelé no hizo los 2 goles. Pelé marcó el segundo gol de un tiro libre y el primer gol es un tanto de Flavio de cabeza tras un centro de Garrincha en un tiro libre sobre el arco norte. Entonces también hay algo, obviamente le pasa a las celebridades, que a lo mejor a veces confunden, no se acuerdan, pero ir al Maracaná en la mitad de los 60 no te hacía realmente un amante del fútbol, ¿sí? ¿O sí, Pablo? En el punto que tú mencionas de ir en el año 65 a ver un Brasil de Pelé, obviamente no lo define como fanático de fútbol, porque era más que todo un atractivo turístico y parte de un paquete promocional, el viajar a Brasil y ver esos partidos. Ahí coincidente contigo. Pero yo sí creo que en el fondo Vargas Llosa era un defensor del fútbol, era un admirador del fútbol. En el año 2016, en una conferencia que él hace en Chile, él comenta que lo primero que leyó cuando tenía 10 años, cuando tenía 9 años, a pesar que leyó a partir de los 5, pero los primeros periódicos, primeras noticias que leyó, fue en la sección deportiva del diario La Crónica. Es decir, lo que lo ayudó a fomentar la literatura de lectura fue el fútbol. Y él, por lo que he mencionado y lo que he investigado, sí asistió, por lo menos en esa infancia, 47, 48, al estadio. Adicional, por ejemplo, en la década del en 1980, él escribe una columna en el diario Caretas, acá en Lima, que luego fue republicada en otros periódicos del mundo, hablando del fútbol, entre comillas, el opio del pueblo, ¿no? En esta columna él defiende y critica a las personas que consideran que el fútbol es un arte menor o es un factor sin importancia, ¿no? Él estima que el fútbol es poético, es arte y que no tiene nada que ver el tener cultura con que gustarte el fútbol. Entonces defiende el fútbol en esa columna hermosa, se llama El opio del fútbol, ¿no? Así que yo sí estoy con la versión de que Vargas Llosa quería y amaba el fútbol. Lo demuestra, si vemos línea de tiempo, la asistencia a los estadios cuando su agenda se lo permitía. Así que, en mi opinión humilde, puedo decir que para mí sí, a pesar que ese hecho puntual del 65 no demuestra que fue hincha, los demás sucesos sí lo dicen. Siguiendo los mundiales de fútbol, se ha hablado mucho de este trabajo que hizo eh, Mario Vargas Llosa en el Mundial de 1982, donde hace un elogio a la selección de Argentina. Yo al menos tengo ese dato. Entiendo que Pablo tiene otros datos, pero no sé si has leído ese reporte que hizo Mario Vargas Llosa, o has leído otros reportes. ¿Cómo lo puedes calificar si es que tiene algún calificativo?
la forma de escribir de Vargas Llosa, especialmente de deportes? En, en lo que pudo escribir en el PL 82 en el diario El País de España, se le nota pasión por fútbol, no solo un periodista que cumplía, sino que sí disfruta del fútbol en ese momento. Eso es algo que se nota en lo que escribe. Eh, yo leí esa nota del partido Argentina-Hungría. Argentina venía de perder con Bélgica en el estreno y había muchas dudas. Sin embargo, en ese partido Argentina fue prácticamente un aluvión. Luego, entiendo, Pablo, que hay otros partidos. Yo, la verdad, solo he leído esa nota periodística de fútbol de Mario Vargas Llosa. ¿Hay otras? ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Según la investigación para mi próximo libro, Vargas Llosa escribe 16 columnas, ¿no? No solamente se publica en el diario El País de España, sino que él tenía convenio que sus columnas se escriban en varios periódicos, ¿no? Como La Vanguardia. Tenía acuerdo con una revista argentina que no era el gráfico, era, te digo ahorita el nombre, era La Semana, también para el diario El Comercio. Así que, según la investigación, fueron 16 columnas. Él asiste como corresponsal especializado para todos los partidos del Grupo 1 que se juegan en Vigo y en Riazor, La Coruña. Y luego está viajando, las columnas son interdiarias, los que dura el Mundial. Hay una columna hermosa hablando sobre Camerún, hay una columna hablando sobre el juego italiano, sobre el fútbol brasilero. Eh, en alguna columna, el periodista Bertinotto, que es un periodista argentino, escritor reconocido, ha escrito 3 libros, entre ellos el libro oficial de River Plate, comenta que, estando al lado de él en la tribuna de honor, en la tribuna, perdón, de periodistas, le comenta a Vargas Llosa que está tratando, uno de sus proyectos era escribir un libro sobre fútbol. Obviamente un proyecto que no se materializó, pero que se lo comentó a este periodista, que él lo ha comentado. Así que su experiencia, creo yo que fue el culminen o fue la cima de su relación con el fútbol desde el punto de vista periodístico, ¿no? Ese Mundial de España 82. Ahora, hay dos momentos que ya para ir terminando, hay dos momentos que son el año 2010, diciembre del año 2010, cuando da el puntapié inicial. Recordemos que en octubre había recibido el Premio Nobel de Literatura y da el puntapié inicial en el partido Real Madrid-Valencia. Yo noté algo y no sé si ustedes lo notaron. Le pegó con borde interno, hizo toda la preparación del equilibrio con las manos, como que se había jugado fútbol en su momento. ¿Notaron aquello? Sí, sí, él comentaba justamente que le parecía fascinante que los jugadores tengan tantos nervios al momento de salir al momento de salir al estadio. Él pensaba que a ese nivel no había nervios. Lo comenta, creo, con Valdano, ¿no? Valdano le dice, es así, todos los partidos los jugadores salen nerviosos, ¿no? Y efectivamente, lo que tú comentas se apreció, ¿no? Es decir, la parada inicial, ¿no? El armado para patear, fue eso, ¿no? Yo leí una entrevista he leído 2 entrevistas. En una habla que él jugaba de back central, de defensa, y en otra jugaba de volante, ¿no? De mediocampista. Y que él, entrevista, dice que le hubiera gustado jugar como Chemo, es decir, en esa posición de un volante mixto, como Chemo del Solar, para los que son de otro país. Chemo Solar es un jugador peruano que ha jugado muchos años en España y en esa posición. Así que eso valida un poco la teoría de que sí participó, en ese famoso partido, con los calechines de la U, ¿no? Calichines, ¿qué es un calichín para quienes no estamos en Perú? Ya sabemos alguna vez lo que pasamos por Perú y Chile, de que cuando se refiere a pichula cuellar sabemos que es una pichula. Pero en el caso de Calichines, ¿qué es? En el fútbol, en la década del 40, había una clasificación de las divisiones menores, ¿no?
el fútbol peruano. Y habían los juveniles, ¿no? Que eran como jugaban chicos de reserva, jugadores que estaban próximos a debutar en edades muy pegados a los 17, 18 años, ¿no? Eran los juveniles. Luego, abajo de ellos, en la categoría inferior, estaban los infantiles. Los infantiles en la década del 40 eran jugadores que tenían entre 15, 14 años aproximadamente, y abajo de ellos, los chicos que tenían 13, 12 años, eran considerados los calichines. Calichín es una frase peruana que se utiliza para un poco de forma, y él nos puede de repente confirmar más, pero de forma denostativa o cariñosa para mencionar a alguien que tiene poca experiencia, que es más joven que uno, ¿no? Que de cierta forma está iniciándose en algo, ¿no? Es como un aprendiz, ¿no? Entonces el calichín era la frase, cómo se llamaban los jugadores de 13, 12 años, coincidentemente en los años que hemos investigado, 47, 48, que son los años que vivía Vargas Llosa en Lima previo a entrar al colegio militar, coinciden con la categoría de Calichín. Así que en cuanto a edades, en cuanto a estructura del fútbol peruano, sí coincide el término Calichín con la edad que tenía Vargas Llosa en esos años. Eli, he escuchado dos calificativos, churre y calichín. A la gente que no vivimos en Perú, dinos qué es la diferencia entre churri y calichín. Churre. El churre se le dice a las personas de Piura. Incluso, había un jugador que su apodo era Churre, que era un jugador de Alianza que jugó muchos años, se llamaba Paulo Inostroza, le decían Churre, pero no era porque fuera piurano, sino porque jugaba muy mal billar y era un diminutivo de churreta. ¿Así? Y churreta se refiere, sí, churreta se refiere a cuando uno está mal del estómago y hace como diarrea, algo así. Bueno, ese es churreta. Y el otro que me ¿Y dijiste, todavía Fide, existe calichín, calichín? infantiles, a los más chiquitos. Pero ya el uso de calichín ya es obsoleto. De repente algunas personas mayores lo usarán, pero no es algo común, no se escucha decir calichines ahora. Y desde hace un tiempo tampoco. Ahora, para ya ir cerrando, yo creo para mí, después de haber leído algunos, no todos, los libros de Vargas Llosa, los principales, y después de haber visto lo que él ha hecho en la realidad, yo lo veo así, ya ustedes me dirán, pero yo lo veo así, que él era uno escribiendo, ¿sí? Cuando escribe Conversación en la Catedral y en esa charla entre Zabalita y el otro, recuerdan tal cosa de fútbol, tal cosa de fútbol, o cuando Lituma está en un bar y recuerda el fútbol, o cuando la travesura de la niña mala, hay una evocación al Sport Boys, o en eh, eh, La tía Julia y el escribidor, nos aparece esa obra increíble donde Joaquín Inostroza, el, 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 la figura central de esa obra, nos va atando y nos va llevando a ese momento histórico del fútbol peruano. O sea, siempre me parece que él incluso la jerga es de un tipo que ha estado en el estadio. Las cosas que dice, eh, te lleva, cuando él habla del fútbol, te lleva al escenario, te lleva a la tribuna, te lleva al carro donde te bajas, te llevas a cómo evadir para entrar al estadio. Entonces, es alguien que sí estuvo en el fútbol. Pero en la realidad, yo lo veo de que él solo fue al fútbol cuando lo invitaron a un puntapié inicial, luego de ganar el premio Nobel, cuando lo invitaron a ese puntapié inicial, cuando la gente de la U le hizo eh, este festejo en el año 2011, cuando le pagaron para que vaya a cubrir el mundial y pueda hacer notas, y cuando se fue eh, en su viaje de luna de miel. O sea, no es que iba a haber un municipal con César Vallejo o iba a haber, no sé, el Cienciano contra
el Arequipa, yo no lo veo. A mí me parece que él o lograba ocultar esa pasión por el fútbol o solo la mostraba cuando escribía. Yo no lo noté como un apasionado del fútbol. Al menos a ese corolario, a esa conclusión llego. Empiezo por ti, Pablo. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí lo veo un poco diferente. Yo creo que sí fue un fanático del fútbol, solo que hay que también tener en cuenta el contexto de la vida de Vargas Llosa y los varios Vargas Llosa que hubieron en su vida, ¿no? Es decir, el Vargas Llosa que se va a Francia en el año 59, ¿no? A duras penas, con muchos trabajos, no va a ser un Vargas Llosa futbolero, pero él lo que cuenta en las entrevistas fue que en la época de Franco en España, cuando él ya se muda a Barcelona, cuando él se muda a Madrid, sí iba al fútbol, ¿no? Dice que es lo único que había para ver, es lo que él lo comenta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay imágenes en esa década del 70, 80 que él vaya a estadios fuera de lo que hemos mencionado, yo sí puedo recordar o dar una anécdota o de clásicos que por lo menos según la investigación, yo sí está registrado la asistencia de Vargas Llosa, ¿no? En el año 90, 2 semanas antes de la mencionada segunda vuelta que tú comentaste, Vargas Llosa asiste al Estadio Nacional el 28 de mayo de 1990, 2 semanas antes de la segunda vuelta, una semana antes del famoso debate con Fujimori que comentabas al inicio, y Vargas Llosa asiste a la tribuna occidente, ¿no? Fujimori lo hace lo propio, llegando tarde a la tribuna de Oriente, es más, las crónicas hablan del oriental, pero Vargas Llosa se queda a ver todo el partido, celebra el gol de la U, lo grita, él siempre ha dicho que es hincha de la U, eh, lo ha comentado en las columnas, así que luego tiene otra asistencia a un clásico en el año 2003, ¿no? Que va con su primo y con el escritor Alonso Cueto, están las fotos registradas, luego está otro clásico que va el año 2009 en la final, al palco, la que tú comentaste el 2011, así que esas son un poco las que yo he ido investigando, registrando. Yo creo que sí fue un fanático, solo que el estilo de vida, los cambios de ciudad no le permitieron asistir al estadio como yo considero que él sí quería. Así que yo voy a quedarme con una visión de, o la perspectiva de que Mario sí era un hincha del fútbol también en general. Y para ti, Eli, ¿qué crees que era? ¿Era más escritor que amante del fútbol? ¿O solo se transformaba en amante del fútbol cuando iba a escribir? ¿Cómo lo ves? Bueno, como te decía antes, yo creo que quizás con los años fue perdiendo su pasión por el fútbol o el tiempo no se lo permitía. eh, y bueno, no es que fuera un habitual del estadio, salvo que lo hiciera de forma anónima. Por ejemplo, podría tener un palco o algún amigo familiar y ir y nadie se da cuenta si estaba o no estaba en el estadio. Pero no es que se le viera, al menos en Perú, constantemente yendo a ver partidos. Bien, gracias Eli Smerler, gracias a Pablo Fedeli por compartir esto que tanto nos gusta. Miren, al cierre, aquí hay una placa que, que muestra lo que es este programa. Este programa es un six-pack de pasiones. Como ven allí en la pantalla, lo que tratamos es de que el six-pack de los instrumentos con lo que vuelan los aviones sean también los 6 elementos de este programa. Y vamos a ver si Vargas Llosa encaja en el six-pack aquí está nuestro avioncito, aquí. Si puede volar. Si puede volar, tiene que encajar en los 6 elementos de nuestro programa. Primero, el velocímetro de los aviones, nosotros le hacemos una analogía con el fútbol. Y en este programa hemos llegado a la conclusión de que Vargas Llosa era una persona que estaba ligada con el fútbol. El segundo elemento es el horizonte artificial, que para nosotros es el tenis. Y aquí voy a parar un segundito. Yo leí en algunas notas de que él hacía 3 cosas. Corría, jugaba tenis y de vez en cuando fútbol.
pero de tenis absolutamente nada, salvo las menciones que hacen sus libros del Club Terrazas o de este otro club. ¿Algo ustedes vieron de tenis a Mario Vargas Llosa, Pablo? No, no. Tenis no tengo ningún registro fotográfico de él ni evidencia. De atletismo sí tengo, en cambio. Tengo fotos y videos de Vargas Llosa haciendo lo que él llamaba jogging, ¿no? Running. Pero sí, de tenis no. Elí, ¿escuchaste algo de tenis de Mario Vargas Llosa? No, no, la verdad que no, pero no me extrañaría que haya podido ir a jugar, ya que cerca de su casa hay algunos clubes, el Barranco Tenis, el Terrazas, en fin, hay varios clubes cerca de donde él vivía. Nuestro tercer elemento o, de este programa es el altímetro. Todos los aviones tienen el altímetro donde te dice qué tan alto estás. Y el altímetro para nuestro programa significa la justicia. ¿Tuvo líos con la justicia o siempre fue su proclama contra la injusticia? ¿Qué tenemos con ese rubro de Mario Vargas Llosa? ¿Solo cuestionaba la injusticia o tuvo líos con la justicia? ¿Qué conocen? Sé que tuvo un tema tributario en España de un pago de impuestos de sus regalías que evadió. No sé al Le final cómo retuvieron se el solucionó. departamento, ¿no? Me parece que tuvo el departamento Le una embargaron el medida cautelar. departamento, una medida cautelar. Él aparece en los Panama Papers, si no me equivoco, como una asociación de sus regalías para tratar de evitar impuestos, evadir impuestos. Es un poco lo que yo sabía con el tema de la justicia. De ahí otro tema que conozca, no exactamente. ¿Elí? Sí, yo creo que se podría mencionar su participación en la campaña electoral del 90 por los problemas sociales que habían en el Perú, y él fue el abanderado de la oposición. Entonces, fundó el Movimiento Libertad. Durante años hicieron campaña, que no era solamente política, también para luchar contra algunas injusticias que estaba cometiendo el gobierno de entonces, que era del gobierno de los apristas. Muy bien, nuestro cuarto elemento es el coordinador de giro. Para que un avión no vuele así, tiene un coordinador de giros. Entonces, nuestro coordinador de giro es la literatura y allí Vargas Llosa no hay nada que decir, es el más grande, ¿sí? Luego, el indicador de rumbo significa los aviones, la pasión por los aviones. Yo tengo 3 capítulos de Vargas Llosa y los aviones. Cuando muere Wanda Llosa en 1970, que lo retrata tanto en la tía Julia el escribidor, pero también cuando la tía Julia le responde en lo que se le olvidó a Varguitas, está ese episodio de la prima Wanda Llosa que muere en un accidente y le toca a Mario ir a recoger los restos y hacer todo el trámite. Luego, su obra, ¿Quién mató a Palomino Molero? Eso me parece fantástico porque ahí retrata la vida de una base aérea, de aviones, de avioneros. Y luego la confusión, no sé si recuerdas especialmente Pablo, hay una confusión de que él siempre recordaba que en un avión volando en España, alguien le dijo que le quería a la azafata que le dé la mano porque quería conocerlo. A ver, cuéntanos, a ver si te acuerdas de eso. Sí, lo cuenta en una conferencia, se le acerca a la azafata y le dice, hay una persona que quiere conocerlo, darle la mano, ¿no? Se acerca a la persona y empieza a hablarle, conversarle, no sé qué, que es un honor, ¿no? No pensaba nunca verlo, y le dijo, ¿no? Que el libro que había leído era un libro fabuloso, entonces Vargas le pregunta cuál, ¿no? Y él le responde con el libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces Vargas Llosa no le quiere quitar la emoción, le dice, sí, efectivamente, yo soy Gabriel García Márquez y firma el libro, creo que fue el libro de Gabo, 100 años de soledad. no, el de 100 años de soledad, ¿no es cierto? Y se lo firma como si fuera Gabo y esa es la anécdota que cuenta en el avión. Es fascinante ese episodio que lo vivió en un avión.
Y por último, nuestro indicador de velocidad vertical. Para que un avión no vuele así ni así, tiene un indicador de velocidad vertical para que vaya así, o cuando tiene que bajar, baje o suba. Ese lo ligamos con la política y quizás ese es el peor sorbo en la vida de Vargas Llosa, la política, el I. ¿Fue lo peor para él, la política? Y por más famoso que sea, creo que no hay que estar metiéndose en la política de otros países, ¿no? Y también tuvo algunas cosas acá en política cuando, bueno, perdió las elecciones del 90 cuando era el gran favorito para ganar y salió molesto, hizo un berrinche como si fuera un niño pequeño, se fue a España y pidió sanciones para el Perú. Bueno, en fin, hizo muchas cosas que quizás no debió hacer. Pablo, ¿considera que fue el peor trago que se sirvió Vargas Llosa la política? Comentaba de que creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Lee, con lo que dices tú, porque el Vargas Llosa escritor, si hubiera quedado en esa faceta, hubiera sido un personaje con sus sombras, ¿no? Con sus virtudes, pero transversal a todos, es decir, creo que Vargas Llosa, al tomar posición, siempre las personas que piensen diferente que él van a considerarse enemigos o van a considerarse de cierta forma no alineados a su visión, y eso le va a traer anticuerpos, ¿no? Él comenzó siendo de muy joven de una facción, quizás extremista, de un lado, y terminó siendo de la facción extremista del otro lado, ¿no? Entonces, lo que sí debo rescatar es que siempre tuvo posición, siempre tuvo opinión, no se guardó, no fue hipócrita desde el punto de vista, a pesar que tuvo ideas equivocadas, a pesar que tuvo apoyos considerados, por lo menos de mi forma de ver, inequívocos o inexactos, tuvo esa posición, ¿no? Fue valiente y Dios, o dijo lo que pensaba, ¿no? Pablo, para ir cerrando, ¿cuándo podemos tener tu libro? Quienes seguimos a Vargas Llosa y somos fanáticos de su obra, si hay un libro que va a hablar de él y del fútbol, bueno, vamos a conseguirlo como sea. ¿Cómo estás en eso? Bien, bien, avanzando, tratando de cerrar un poco los puntos que tengo ahí de la investigación. Tú sabes cómo es el tema, ¿no? Me gusta siempre cotejar. He podido conseguir algunas entrevistas de jugadores de 90 años, ¿ah? Que pudieron jugar con él, así que estoy en eso es lo que me falta para el capítulo del Calichín Vargas, como le he llamado, así que espero tener pronto novedades, ¿no? No quiero apresurarme, quiero que cerrar bien los puntos, cerrar bien los temas y poder presentarlos, Dios mediante, si no es a fin de año, a inicios del próximo año, o como fecha tentativa. Estaremos atentos y aquí pues los compartirás cuando tengas el libro listo. Sí, te decía que cuando apenas salga, yo me comprometo a poder regalarte uno o mandarte uno para que puedas sortear a todas las personas de tu canal, de tus seguidores. Gracias, gracias Pablo. Vamos a seguir conversando más adelante. Este es el primer programa, ustedes me van a dar mucha buena vibra. Nos ha pasado de todo. Cuando algún día contaré todo lo que nos ha pasado, pero bueno. Igual, Eli, quiero agradecerte y mandarte un abrazo. Igualmente, Así concluimos el primer programa de Media Galleta Six Pack. Media Galleta Six Pack llega a ustedes gracias a Spencer Goleador Universal, la biografía del más grande. Adquiérelo en Mr. Books, Librimundi, Librería Española a nivel nacional. También en Librería Viteri Dueñas, Portoviejo, Libromanía en Ambato, Tolstoy, Tres Gatos, Conde Mosca y más librerías a nivel nacional. Y ya disponible en Busca Libre para adquirirlo en el extranjero.